Bienvenidos a la última sesión de este módulo. Estamos en el capítulo de la introspección vigilante y hoy vamos a ver los últimos versos, empezando con el verso 97. Entonces vamos a, de alguna manera, resumir lo que es la práctica del Bodhisattva y ver los puntos más importantes, tratar de aclarar algunas aparentes contradicciones que suelen surgir y también atender a vuestras preguntas al final. Entonces empezamos leyendo el verso 97 que dice: las actividades de un Bodhisattva son ilimitadas, según las enseñanzas. De entre ellas han de practicarse hasta conseguirlo las que purifican la mente. Entonces no sé si está claro lo que dice en castellano, está un poco transversado. Básicamente está diciendo que hay una infinita cantidad de prácticas, técnicas, disciplinas, meditaciones que debe desarrollar el Bodhisattva. Pero entre todas ellas, si tuviéramos que elegir en dónde poner el énfasis, en dónde invertir nuestro tiempo y energía, sobre todo, ¿no?, especialmente para bodhisattvas que sean novicios, principiantes como nosotros, se recomienda que purifiquemos la mente, Y esto quiere decir dos cosas, principalmente. Una es eliminar de nuestra mente la negatividad, todo lo que sea tóxico, todo lo que sea destructivo, desde el egocentrismo a las aflicciones negativas, las emociones tóxicas, hasta los patrones, ¿no?, las malas costumbres, hábitos y defectos. Y después, con la purificar la mente, también estamos diciendo domar la mente, ¿no?, lograr el estado meditativo, la capacidad de adiestrar la mente para que sea útil, servicial, para que la podamos poner al servicio de la sabiduría. Como si fuera un telescopio, un microscopio que vamos afinando, enfocando para explorar la profundidad del ser, quiénes somos. Para hacernos esa pregunta, ¿no?, primero tenemos que tener una mente muy estable, libre de toda distracción, libre de toda emoción tóxica, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿no?, y esto es importante entenderlo, ¿no?, porque hay mucha confusión. Muchas veces nos conformamos con que algo tenga asociado la etiqueta espiritual, ¿no? Y si tiene la etiqueta espiritual, nos entregamos. Entonces, por ejemplo, la astrología puede ser muy importante. Todos los sistemas de adivinación, ¿no?, como, bueno, hay tantos, ¿no? Hay las lunas, las cartas, hay personas que hacen adivinanzas con los huesos de gallina, otras con el café, otras con yemas de huevo, otras con el I Ching, otras con las líneas en las manos, 1000 formas, ¿no?, de hablar, de entender la situación, el clima kármico de que se encuentra. Y todo tiene su utilidad, tiene su beneficio, ¿no? Cuando queremos emprender un viaje, hacer un picnic, nos interesa saber el clima, ¿no?, si va a llover, para prepararnos, ajustarnos a esa situación externa. Hay después todo tipo de enseñanzas sobre cosmología, el origen de la especie humana en este planeta, el origen de la vida en el universo, los ciclos que va a atravesar a través de los eones. Eso muchas veces pasan años personas estudiando, invirtiendo su tiempo, detallando, memorizando todo esto. Después hay, por supuesto, filosofía que explica todo tipo de los componentes del ser, diferentes estados mentales, ¿no?, y demás. Hay también yogas, ¿no? Hay yogas físicos, hay yogas de respiración. En el budismo hay muchas yogas para dormir, para soñar, para comer, ¿no? Todo diferentes maneras de integrar, ¿no?, el desarrollo espiritual en actividades
humanas, normalmente neutrales. Después hay oraciones, ¿no? Hay todo tipo de cantos devocionales. En el budismo se hace mucho hincapié en hacer los mandalas de arena, aprender los diferentes instrumentos musicales, ¿no? Hay la actividad de ir de peregrinaje, recorrer las diferentes partes del mundo. Después hay miles de formas de sanación que tienen la etiqueta de espiritual. Sanación con tacto, sin contacto, ¿no? Sanación de muchas maneras, que no solo atiende a los síntomas físicos de la persona, pero trata de ir un poco más, ¿no? Y resolver la causa de ese malestar, hasta llegar a la mente y demás, ¿no? Y terapia psicológica, que podríamos llamarle espiritual, porque resuelve el sufrimiento, el malestar, y de alguna manera ayuda a esa persona a tener cierta trascendencia, ¿no? Y elevar su estado de conciencia. Entonces hay una multitud de cosas que podemos llamar espiritual y que sirven y tienen su utilidad y beneficio, ¿no? Pero entre ellas, entre todas, lo que dice Shantideva, lo que debemos destacar es el adiestramiento, el entrenamiento de la mente. Ahí es en donde realmente se gana la batalla. Ahí es en donde realmente avanzamos, ¿no? Entonces el desarrollo espiritual es una práctica íntima, donde nos interiorizamos y profundizamos en lo que es mente, el estado interno del ser. Y es bueno tener conducta física correcta, ¿no? Es bueno aprender todo lo que tenga que ofrecer la tradición a la que pertenezcas, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es el adiestramiento de la mente. Si no logramos eso, no vamos a lograr un cambio, ¿no? Que pueda trascender lo que es esta vida. Podemos conocer mucho, tener muchos datos, estar muy informado, poder dar cursos y tener cierto prestigio, pero no hay evolución espiritual, no hay trascendencia, no mejoramos, no maduramos espiritualmente. Entonces eso, por favor, contémplenlo. Aquí no estoy aquí para convencer a nadie, estoy aquí para transmitir el mensaje de Shantideva, ¿no? Que de alguna manera está resumiendo las enseñanzas del Buda. Y esto es muy importante, porque lo mencionamos la semana pasada. Una cosa es saber lo que es espiritual de lo que es mundano. Ahí hay una gran batalla. Lograr eso, saber lo que realmente es conveniente para nosotros, para lograr una felicidad estable, que perdure, ¿no? Sostenible, no una felicidad ficticia, superficial, mundana, ¿no? Eso ya es un gran logro, saber lo que es espiritual, ¿no? Pero otro reto es, dentro de lo que es espiritual, ¿qué realmente nos conviene? ¿Qué realmente nos va a ayudar a crecer y desarrollar esa felicidad que tanto buscamos, ¿no? Y aquí está el gran secreto de purificar y domar la mente, esas dos cosas. Entonces, por favor, contemplarlo y investigarlo allá afuera. Habla, entrevista a muchas personas que se han dedicado 10 años a estudiar lo que es cosmología y observa en dónde están, ¿no? Cómo actúan, cómo viven, qué nivel de alegría, de independencia tienen de los altibajos de la vida. Entonces investiga a las personas que se dedican a hacer esto, cuánto beneficio realmente le dan a los demás y cuánto beneficio sacan para sí mismos. Y ahí vais a descubrir, ¿no?, en dónde está el secreto. Después vamos al verso número 98, que introduce por recitar el sutra de las 3 sesiones, 3 veces por el día y otras 3 veces por la noche, confiando en los Budas y Bodhisattvas, se purifican el resto de las transgresiones. Entonces esto es muy interesante, es un sutra muy famoso dentro del Mahayana,
Es una manera de purificar los votos del Bodhisattva. En la tradición Sakya y en la tradición Gelupa se recita este sutra mientras uno hace postraciones. Las 100.000 postraciones de preparación antes de hacer un retiro, ¿no?, que llamamos Nondro o prácticas preliminares no comunes. Hay 5 aspectos y uno de ellos es 100.000 postraciones. Solo 100.000. Y uno se recomienda recitar este sutra de 3 montones, invocando a 35 Budas para que nos ayuden a purificar el karma. Y esto puede ser un poco chocante para nosotros, porque hemos aclarado muchas veces que el camino genuino no depende de otros, no depende de las bendiciones, de los premios, ¿no?, y de los castigos de una divinidad independiente, todopoderosa, ¿no? Si fuera así, ya estaríamos iluminados. Si alguien tiene el poder de eliminar nuestro karma negativo y darnos virtud y sabiduría, ya estaríamos todos en ese estado perfecto. Entonces, la indicación es que depende de nosotros, ¿no? Pero como vamos a ver más adelante, el aporte, se puede decir así, el aporte, lo que puede proveer, ¿no?, toda esta hueste de seres celestiales es inmenso, es inmenso. El trabajo seguramente lo tendremos que hacer nosotros, pero tener el apoyo, ¿no?, de esos Budas es muy importante, que hoy en día aparecen lejanos, distantes allá afuera, ¿no?, porque también nosotros estamos muy identificados con el aspecto subjetivo. Pero a medida que ese aspecto subjetivo, ¿no?, ese ego tan sólido, cristalizado, se va ablandando, ¿no?, vamos a entrar en contacto, hasta en comunión con esa divinidad, que ahora parece distante, lejana, ¿no?, pero después la vamos a descubrir dentro de nosotros. Y finalmente vamos a descubrir que no hay otra cosa que no sea divino. Entonces, para no aburrirlos, podemos dejarlo así. En la futura sesión podemos imprimir una traducción sobre el Sutra de las 3 secciones. Hay 1 o 2, pero no me gustan mucho. Entonces le acabo de pedir a un traductor que vive en el norte de España que haga una nueva para nosotros. Entonces continuamos con el 99. En todo lo que haga, para mí, los demás, en cualquier lugar o circunstancia, debo esforzarme en poner en práctica lo que para ello se ha enseñado. Entonces, lo que ha recitado, lo que ha escrito Shantideva y lo que se explica por el Buda y sus discípulos y tratados importantes, aquí debemos seguir, ¿no?, seguir los consejos de los maestros. Y esto es interesante, o sea, las enseñanzas del Buda, ¿no?, se pueden clasificar en lo que se llaman las 3 canastas, ¿no?, las 3 categorías. Son los sutras, los sermones, o diálogos que tuvo con sus discípulos, el Vinaya, que trata lo que es la conducta, disciplina, tanto monástica y laica, y después el Abhidharma, que es la metafísica budista. Entonces el Vinaya, se dice, solo puede venir del Buda. La conducta solo la puede enseñar el Buda. El Abhidharma, la metafísica, después se puede elaborar y se puede de alguna manera explicar, ¿no? A sus discípulos lo fueron aclarando la intención del Buda. Pero el Vinaya es muy difícil que alguien pueda modificarlo. Eso es muy curioso. ¿Y por qué? Esa pregunta me interesó por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué un Buda es el ser, ¿no?, que puede de alguna manera plasmar lo que es incorrecto o correcto, ¿no? Eso es muy interesante. De alguna manera
tiene que ser alguien que ha logrado una maestría de tanto lo relativo como lo absoluto. No es suficiente uno. Tienen que ser los dos aspectos. Queriendo decir que la verdad, ¿no?, ese estado absoluto de la verdad, tiene en un contexto particular, ¿no?, en un tiempo, un espacio, una cultura, un momento, una forma correcta de expresarse. Una forma correcta física, verbal y mental, para estar en armonía con esa verdad, ¿no? Y eso puede variar, depende del contexto, el tiempo, ¿no? Pero solo alguien que esté ahí, en ese estado de perfección, ese estado absoluto, lo puede manifestar. ¿Captan esa idea? Nosotros estamos tratando de, un poco a ciegas, ¿no?, de saber qué es bueno, qué es correcto, qué es sano. Y muchas veces, con una mente ortodoxa, caemos en el error de cristalizar la forma, ¿no? Pensar que esto es malo inherentemente y esto es digno, santo, puro inherentemente. Por vuestros ojos creo que nos perdimos de viaje. No estamos todos en el mismo barco. Bueno, a lo mejor no me expliqué muy bien, pero esto es algo que contemplar. A lo mejor si os preguntáis esta pregunta, ¿por qué solo un ser iluminado puede decir con precisión que está en armonía con ese estado de iluminación en tu vida diaria, en tu cuerpo, en tu voz, en tu mente? Por eso se respeta tanto las enseñanzas del Buda. Y por supuesto hay votos menores que son culturales, que están realmente asociados con cultura, con un tiempo particular, ¿no? Y eso se deben ajustar, ¿no?, acomodar. Pero hay votos cardinales que es independiente de tiempo y cultura. Entonces, para recordaros a memoria sobre cómo caminar, Shantideva lo explicó en el verso 37, cómo sentarse en el verso 93, cómo estar comiendo en el verso 85, 92, cómo hablar en el 79, cómo ver o relacionarse con otros en el 80 y cómo dormir en el 96. Y aparte de esto, Shantideva escribió 2 tratados más, y uno que es un resumen de las prácticas, ¿no?, que lo va a mencionar más adelante. Y ese texto aún falta traducir al castellano. Sería muy lindo si podemos traducir el compendio de las prácticas del Bodhisattva. Pasamos al verso número 100. No hay ningún tipo de conocimiento que los herederos de los victoriosos no deban aprender. Para quien sea diestro en hacerlo así, nada de lo que haga dejará de producir méritos. Entonces aquí hay 2 mensajes muy importantes, ¿no? Las primeras 2 líneas dicen algo sorprendente, que para un bodhisattva todo es digno, ¿no? Cualquier trabajo que sea útil para el desarrollo espiritual nuestro y de los demás es beneficioso. Entonces, si en el mundo necesitan construir una máquina, ¿no?, que pueda convertir agua salada en agua potable, eso es una actividad de un bodhisattva, ¿no? Si necesitan a alguien que pueda instalar placas solares, esas actividades de un bodhisattva. Si hay una enfermedad que está causando muchos problemas, descubrir un medicamento, un antibiótico o una vacuna, eso es una actividad bodhisattva. Entonces todo lo que sea beneficioso a nivel inmediato y a largo plazo es digno de un bodhisattva. Hasta me acuerdo un texto, un comentario de esto hace muchos años, dijo: un bodhisattva puede invertir hasta 8 horas por día en algo que no tiene nada que ver explícitamente con la disciplina budista, ¿no?
O sea, estudiar otras tradiciones, otras religiones, estudiar ciencia, estudiar química, trabajar, ser voluntario, todo lo que sea necesario, útil para servir al mundo, para que haya más paz, más salud y más condiciones, ¿no? Recursos para que las personas puedan crecer en el camino espiritual. Entonces aquí en el camino al Mahayana, el camino al Bodhisattva, tenemos una versión muy amplia, ¿no? Muy abierta de lo que es práctica espiritual, ¿no? Abarca todo, hasta, me atrevo a decir, la política. Si un bodhisattva cree, ¿no?, que a lo mejor crear un movimiento político en un país puede ser un cambio significante para la población, eso también es digno de un bodhisattva. Muchas veces se usa el ejemplo del rey Akosha, ¿no?, en la antigua India, que fue el primer rey que unificó a toda la India, ¿no? Que él, de ahí en adelante, después de descubrir el daño que causó esas invasiones, esa conquista, ¿no?, de todos los diferentes reinos, se convirtió completamente en un budista en el camino del bodhisattva y se dedicó a fomentar, ¿no?, lo que es la espiritualidad en la India. Entonces, un ejemplo muy bello de alguien que en una encarnación hace un cambio radical, de ser un titano, ¿se dice? Tirano, ¿no? De ser un tirano a un bodhisattva, a alguien que pone todos los recursos, ¿no?, del imperio al servicio del desarrollo espiritual. Es algo muy bello, inspiró a mucha gente. Entonces, en este verso número 100, normalmente en el budismo resumimos las ciencias en 5, las 5 ciencias budistas. Hay lo que es las lenguas, el estudio de gramática, composición, poesía, las ciencias materiales, que aquí incluye ingeniería, química, las artes, ¿no?, visuales, artes finas también. Después la medicina, la lógica y la filosofía. La lógica en el budismo se le da mucho hincapié. El pramana, saber cómo pensar correctamente, ¿no? Se estudia como una materia independiente de la filosofía. Muy interesante, invierten muchos años en estudiar la lógica. Y la segunda parte de este verso es muy importante. Dice, para quien sea diestro en hacerlo así, nada de lo que haga dejará de producir méritos. Entonces tenemos que definir un poquito qué es ser diestro. Para alguien que sepa, básicamente, que tenga esas cualificaciones, ¿no?, entonces todo lo que haga produce mérito, queriendo decir, nos acerca a la iluminación. Entonces, con diestro normalmente queremos decir una persona que está actuando inspirada por bodhicitta, ¿no?, por esta aspiración altruista, compasiva, y que tiene a la vez recolección e introspección, ¿no?, una mente atenta, enfocada, ¿no?, en lo que debe ser, y también la habilidad de guardar, cultivar, proteger nuestro estado interno. Y luego una maestría del camino del bodhisattva. Esto es delicado y muy difícil de explicar. ¿Qué es una maestría del camino del bodhisattva, ¿no? Tenemos que tener una intención muy pura, tener una mente que esté atenta, despierta, consciente, y después saber desarrollar las actividades de tal manera que ayuden a la iluminación de todos los seres. Y esto es la mejor manera que yo he encontrado de explicarlo, por lo menos a mí me ayuda mucho, es la idea de indirecto y directo. Beneficio directo e indirecto, porque esto crea mucha confusión. Hay personas que se acercan a mí y me dicen que se sienten mal
a invertir tiempo en su desarrollo espiritual, cuando hay tantas personas necesitadas en el mundo. Se sienten mal de alejarse de su familia o sociedad y ir a hacer un retiro. Es como escaparse y dejar al mundo tirado, ¿no?, en sus gritos y llantos, y uno se dedica a estar feliz y cultivar paz, ¿no? Parece un poco egoísta. Entonces aquí es muy importante entender, ¿no?, qué convierte una acción espiritual en el camino del Bodhisattva. Y lo importante es cuál es el último paso que demos con esa acción. ¿Cuál es el fin último de ese proyecto personal que estamos emprendiendo? Eso es lo que define si algo es ambición personal, mundana, escape, o si realmente va a tener un impacto en el mundo, en la vida de otros seres. Y eso solo lo podemos ver siendo honestos con nosotros mismos, completamente transparentes. ¿Captan esa idea? Aquí hay un gran debate. Personas que son progresistas, personas que son, ¿cómo se diríamos?, activas socialmente, ¿no?, que quieren mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Muchas se vuelcan a la política, muchas se vuelcan a ONGs, ¿no?, a trabajar en asociaciones sin fines de lucro para ayudar directamente a los más necesitados, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. Entonces, podemos decir, en el budismo, esto es muy difícil de explicar. O mejor dicho, muy fácil de explicar, pero muy difícil de comprender, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene una dimensión, una burbuja que nos rodea, ¿no? O sea, cuánto tiempo, espacio y personas abarca nuestra conciencia. Cuando nosotros decimos efecto, beneficio, ¿a qué nos referimos? Ver la sonrisa en la cara de una persona hoy, ¿no? Con efecto y beneficio queremos que esa persona tenga poder en 10 años de lograr una vida feliz, estable, ¿no?, sin dependencias, ¿no? Estamos a lo mejor enfocándonos en la próxima encarnación, ¿no?, queriendo que las próximas generaciones de la Tierra, ¿no?, tengan recursos, no solo comida y agua, sino recursos para elevar su conciencia, para madurar en el camino espiritual. ¿Estamos de alguna manera pensando, trabajando para eso? Entonces, si usamos el esquema de 5 niveles que suelo presentar, ¿no?, para resumir la perspectiva budista, a nivel más manifestado es el sufrimiento y malestar que se produce por acciones negativas, el karma negativo, que viene de estados aflictivos internos, ¿no?, como la ira y demás, que viene del egocentrismo, ¿no?, esta distorsión en donde nosotros somos el más importante, el eje del universo, que viene del falso yo, ¿no?, del ego, ¿no?, del autoaferramiento, para ser técnicos. Entonces, el bien, el beneficio que queremos crear en nosotros y en otras personas, ¿en dónde está? ¿A qué nivel está? Todos los niveles son buenos, ¿verdad? Reducir el sufrimiento inmediato de ese dolor de cabeza con una aspirina, un ibuprofen, ¿cómo se dice? Ibuprofeno. Es buenísimo, ¿no? Pero si podemos dar un paso más, ¿qué produce ese dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuál es el estado aflictivo interno? El egocentrismo. Cuanto más vamos a la causa, al origen de ese mal,
más, podríamos decir, mejor inversión de nuestro tiempo y energía. Más provechoso va a ser para nosotros y para los demás. Más grande va a ser el impacto que va a tener. Pero nosotros estamos operando a un nivel. El nivel de tiempo, ¿no? ¿Cuántos años consideramos, ¿no? Yo estoy trabajando ¿para qué? ¿Para estar feliz hoy, la semana que viene, el mes que viene? Yo realmente estoy trabajando para tener una vida linda, tener un estado de felicidad en 10 años. ¿O yo estoy realmente preocupado por mis próximas encarnaciones, por mi iluminación, por la iluminación de todos los seres, ¿no? La mayoría de las personas no se lo consideran, no se lo cuestionan, ni saben que existe la posibilidad de crear un bien mayor, ¿no? Que hay causas más allá de los síntomas que vemos. ¿Captan ese punto? Esto es muy, muy importante. Entonces, uno que tenga esta conciencia grande, amplia, que abarca todo el tiempo, todos los seres, ¿no? Que no excluye a nadie, ¿no? Y que está enfocada en resolver este gran problema, la ignorancia fundamental, ¿no? A medida vamos atendiendo todos estos, pero este es nuestro objetivo. Todo lo que esa persona haga, ¿no? El comer, el caminar, ¿no? Todo lo que normalmente es karma neutral, ¿no? Que realmente no nos beneficia, nos detrae, se convierte en algo muy positivo, en algo muy poderoso. Una actividad cotidiana que allá afuera en el mundo no le dan valor de nada. Para ese ser, con esa mentalidad, ¿no? Con esa conciencia, con esa aspiración altruista, se convierte lo equivalente a hacer años y años y años y años y vidas de servicio a los demás. Un acto insignificante, ¿no? Cambia todo. Entonces se dice, ¿no?, que un ser común y corriente hace una gran obra, ¿no?, de generosidad y acumula un grano de arena de mérito. Y un gran maestro hace algo insignificante de dar un vaso de agua y acumula una montaña, ¿no?, de karma positivo, de mérito. ¿Captan la idea? Entonces no se trata del gesto, del acto, sino la motivación que lo respalda, la conciencia que lo sostiene, ¿no? Y después la habilidad de hacerlo efectivo. Okay, aquí no estamos hablando a nivel muy mágico, a nivel muy, ¿cómo se dice?, idealista. El bodhisattva es pragmático, quiere ver resultados tangibles, pero con tangibles no queremos decir inmediatos. ¿Captan la idea? Queremos ser eficaces, pero no necesariamente ver resultados, logros inmediatos. Queremos invertir a largo plazo. Todo lo bueno suele suceder a largo plazo. ¿Captaron esa idea? Entonces, hasta algo como acumular recursos, mantener su cuerpo sano, ir de vacaciones, descansar, disfrutar, desarrollar buena reputación, todo eso puede ser una gran obra de un bodhisattva, si tiene una intención muy pura y si la etapa final es el bien de todos los seres. Entonces, si algo es bueno o malo, siempre preguntaros, ¿cuál es el último paso de este proyecto? ¿Cuál es el último resultado que yo busco? Eso es lo que define la obra, ¿no? El último paso. Muy bien, no quiero bombardeados, pero quería aclarar ese punto, por lo menos presentarlo. Vamos al próximo verso. El 101 dice, directa o indirectamente, aquí están las palabras, directa o indirectamente
haré solo lo que sea para el beneficio de los seres y únicamente para su beneficio todo lo dedicaré a la iluminación. Entonces la primera parte lo resume y la segunda da una pista muy importante, que es el poder de la dedicación. Entonces, directa o indirectamente. Ayuda directa, obviamente, es generosidad, ¿no? Es dar amor y cariño, dar protección, dar enseñanzas, recursos y demás. Indirectamente quiere decir invertir en uno mismo para poder dar más en el futuro. Simplemente eso. Invertir en desarrollar, cultivar los recursos para poder ofrecer más. Porque muchas veces con este ímpetu emocional, ¿no?, con intención buena, creamos mal. Con la intención de ayudar y atender a otros, empeoramos su situación. Somos un poco torpes en nuestro actuar, ¿no? Tratamos muchas veces de forzar los cambios en otras personas. Insistir, ¿no?, que se acoplen a nuestros tiempos, ¿no? Y eso es contraproducente. Estuve hablando con dos personas, ¿no?, hoy. Una maestra de meditación en Madrid, un maestro de meditación en el sur, que me estaban pidiendo consejos porque ellos tienen proyectos y no están funcionando, ¿no? Y tienen muy buenas intenciones y se sienten muy desilusionados porque no ven que hay respuesta, ¿no? Que las semillas que plantan germinan pero no crecen mucho, ¿no? Entonces eso es una clara indicación que estamos de nuestra parte siendo demasiado emprendedores, ¿no? Como se dice, estamos guiando no el rebaño, hay una carroza que se guía, estamos delante de la carroza, ¿se dice así? ¿Hay ese dicho en español? Tirando del carro. Estamos tirando del carro, ¿no? Estamos tirando del carro. Estaba cerca, ¿no? Tirando del carro. Entonces, en el contexto espiritual, tenemos que ser un poco más precavidos, en el sentido de que tenemos que estar y responder a las necesidades, inquietudes, preguntas, necesidades de otros. Somos proveedores mejor que emprendedores, ¿no? El paso lo tiene que dar la otra persona. Tu amigo, familia, pareja, compañero, tiene que dar ese paso hacia adelante. Volición, tiene que partir de esa persona. Y después uno da un paso para encontrarse. La persona extiende la mano y tú extiendes la otra mano y lo encuentras a mitad de camino. En el medio del puente se tienen que encontrar. No puedes cruzar el puente, tocar en la puerta, ¿no? Si el tiempo no es propicio, la semilla más pura no germina, solo en la primavera. Entonces hay que tener la paciencia para esperar ese tiempo, esas condiciones propicias. Y después, parece como magia. Tienes el viento en la espalda y todo florece, como un jardín que aunque quieras que no crezca, sigue creciendo. Entonces tenemos que tener ese cuidado en todo momento de no imponernos en el camino espiritual de otras personas, sino estar listos para atender sus necesidades. Eso es lo mejor.